Hoy nos vamos a ocupar del tema de salud, todo lo que está pasando alrededor de esto. Por un lado, este anuncio que hizo en las últimas horas Sanitas de que su dispensario de medicamentos no PBS será Audifarma. Esto, por supuesto, genera un poco de complicaciones porque entonces los usuarios de Sanitas van a tener que ir, por un lado, a recoger unos medicamentos y por el otro lado, a otra droguería a recoger los medicamentos. Pero detrás de todo esto lo que se ventila es también una crisis que hay en el tema de salud. La salud, que en este momento está pretendiendo reformar el gobierno nacional con un debate muy agudo, muy intenso en el Congreso de la República, que ayer finalmente se levantó por falta de quórum. Hablemos de esto, del tema de la salud. Arranquemos por el tema de Audifarma, que ahora será el dispensario de Sanitas. Juan. El acceso a la salud y el acceso a los medicamentos siempre ha sido problemático, ¿no? Este es un tema que además no se ha tratado lo suficiente, creo yo, en esta propuesta de reforma de salud y que es urgente. Entonces ahora va a ser, como decías tú, Mari, mucho más complejo acceder a los medicamentos porque no se sabe en qué Audifarmas, en qué horarios, en qué condiciones. Tiene que haber todo un sistema operativo que facilite el acceso, que no siempre es fácil, ¿no? Creo que siempre se ha tenido problemas con el acceso a los medicamentos, no solamente porque pasan los dispensarios, sino por su localización, ¿no? Entonces, descentralizar los dispensarios, porque hay gente que se tiene que mover del oriente, del suroccidente de la ciudad al norte de la ciudad para poder recibir sus medicamentos. Esto además ahora con un nuevo trámite, porque ahora unos medicamentos en un sitio, otros medicamentos en otro sitio. Normalmente los pacientes necesitan diferentes medicamentos que van a ser entregados de diferentes maneras en diferentes lugares. Entonces sí quedan muchas, o sea, hay una solución, pero quedan muchas preguntas alrededor. Una solución, y que además a esta hora nos decía hace algunos minutos Néstor Álvarez, que es el vocero de pacientes de alto costo, los pacientes todavía no han sido notificados, todavía no les han dicho, oigan, ustedes tienen que reclamar medicamentos no PBS, pues tienen que ir a Audifarma. No les ha llegado ni siquiera un mensaje de texto, pero en medio de todo esto también surge la reacción del ministro de Salud, porque uno diría, bueno, el ministro debería estar por lo menos tranquilo porque se solucionó el problema para muchos pacientes de Sanitas, pero ayer salió a decir que no, que estaba inconforme, más o menos, y que EPS Sanitas estaba dejando deudas por todas partes. Ya me refiero a eso, pero una precisión que creo que Juana le introducía para los usuarios de Sanitas, es decir, no es que Cruz Verde ya no vaya a entregar medicamentos, va a entregar los del plan básico, ¿sí? Los del plan, los medicamentos que antes eran no PS, ¿sí? Esos sí van a ser entregados en Audifarma. Entonces falta más información, cuáles van a ser los puntos de entrega, los horarios. Hay que llamar la atención, por ejemplo, muchos de esos beneficiarios, por ejemplo, son personas mayores que no tienen capacidad de ir a reclamarlos y que ya tenían, digamos, más o menos establecido unas rutinas frente a eso. Esa precisión creo que hay que hacerla. Y aquí teníamos un problema, que el 15 de noviembre ya no iba a haber suministros, pues resulta que eso se resolvió. Y ahí entro a su pregunta. Me sorprende la reacción del ministro, porque, digamos, el ministerio, el gobierno tenían que resolver un problema. Y en parte se resolvió porque se sigue entregando medicamentos y parecería que le molestó la solución. Claro, entonces los problemas se van resolviendo uno a uno. Este se resolvió, hay que entregar mejor información, dónde se van a entregar. Y la deuda de Sanitas, pues ese es un problema que lo tiene que resolver Sanitas, Cruz Verde, y ahí tiene que intervenir la Superintendencia de Salud para que se pongan al día. Que es una deuda que está relacionada con los presupuestos máximos, ¿no? Entonces ahí también el gobierno tendría que intervenir y que dar una solución frente a eso. Que hay que ajustar el presupuesto de presupuestos máximos, porque lo que dicen las EPS, sí nos han entregado la plata, pero han subido los precios de algunos medicamentos. Nos han entregado la plata, pero no nos han entregado lo suficiente. Y miren, justamente por eso y por esa reacción del ministro, y esto lo quiero poner en clave de pregunta, ¿será que, como algunos dicen, el gobierno nacional sí le está apostando a la crisis del sector? Porque usted lo acaba de mencionar, porque Iván, en vez de alegrarse porque se solucionó este problema, está diciendo, no, ¿cómo así? ¿Se solucionó este problema? Como dicen ahora, esa es una narrativa que se ha instalado en la discusión pública. Yo creo que no hay evidencias para ello, sí, me parece que en lo que a mí corresponde yo no podría decirlo. Pero cuando un gobierno tiene que hacer cosas y las puede hacer y no las hace o se demora, entonces uno dice, termina teniendo el mismo efecto, ¿sí? Termina teniendo el mismo efecto de funcionamiento en el sistema de salud independientemente de la motivación. Yo creo que más es un problema, digamos, de gestión y de oportunidad en el funcionamiento, que hubiere una decisión estratégica de reventar. Sí. Me parece que es una narrativa que todavía no tiene
fundamento. Rápidamente pasamos al tema del debate de la reforma a la salud, que ayer se levantó finalmente en medio de una discusión muy fuerte entre la oposición, entre los partidos del gobierno, y esto con la antesala y de que 3 ministros se reunieron con la bancada del partido de la U. Muchos dicen que ahí lo que estaban era repartiendo mermelada para tratar de hacer las cuentas. Bueno, ayer, antes de que se parara la discusión, se lograron aprobar 100 artículos, ¿no? Digamos que de todas formas avanzaron considerablemente en esta discusión. El Centro Democrático insistió en que se opone, llevó a un plantón, hizo toda un plantón contra la reforma con muy poquita participación, ¿no? Entonces esto contrasta mucho la idea de la gente quiere proteger la salud, pero la gente no va a los plantones, no hay de todas formas de ningún lado, creo yo, un apoyo popular, sino que simplemente ya es una discusión política entre la oposición y el gobierno nacional. ¿Pero ahí fue donde quemaron el muñeco? No, creo que el muñeco lo quemaron fue en Antioquia, si no estoy mal. Jorge, sobre el debate. No, a mí me llama la atención que se haya vuelto ese pulso político tan fuerte alrededor del tema de la salud. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos tiempos es que sí hay que hacerle algunos ajustes al sistema de salud, por ejemplo, en materia preventiva, en materia de financiamiento y otra serie, el rol de las EPS, pero se volvió un pulso político muy duro entre el gobierno y la oposición, que, digamos, están agotando su capital político unos y otros. Y cuando uno ve las intervenciones en su momento de Racero, de Forero, ayer de Cati Jubinado, la estridencia se tomó el debate. La estridencia, el grito, la altisonancia. Yo diría que ni siquiera hay debate, sí, sino que hay gritos de todos lados, no hay argumentos. Que se puede reformar, que no se puede reformar, llegar a un consenso, pero además yo creo que el gobierno le está apostando casi que todo su capital político a la aprobación de la reforma a la salud, cuando si bien es un tema así problemático, hay muchos otros temas. Y algo que mencionaba Mari que me parece importante. Exactamente. Y algo que mencionaba Mari, la mermelada, ¿no? Claramente se reparte mermelada. O sea, yo creo que es evidente que va a pasar en la Cámara, claramente con los votos del partido de la U. Ahora esperemos cómo les va en Senado, porque creo que va a ser mucho más complicado repartir mermelada. El tema es que reparten mermelada y qué tanto les va a quedar, porque este apenas es el segundo debate, son 4 debates. Y hay más reformas en juego. Hay más reformas en juego, sí, señores. El tema pasa por el partido de la U. El tema pasa por el partido de la U y por eso justamente es que ayer 3 ministros, el de Salud, el del Interior y el de las TIC, estaban reunidos con la bancada. Eso sí, me dicen que fue una reunión muy tensa esta noche en el termómetro político. Les voy a contar detalles.